Entre dos fuegos. Primera parte. Hubo un tiempo en el que Dios, nuestro Señor, había apartado la mirada de los asuntos de los hombres. Un tiempo en el que los ángeles que aún le eran fieles se dijeron: debemos velar por los hijos de Adán. Y, en la medida de sus posibilidades, así lo hicieron. Ahora bien, aquel tercio de ángeles que se habían revelado volvieron la mirada hacia la tierra y vieron que Dios había retirado la mano de ella, momento en el que el aire se tornó glacial tanto en los mares como en los valles poblados. Ya hemos tenido el auténtico placer de tener el privilegio de tener aquí a Christopher Bullman leyendo la introducción, las primeras líneas de su grandísima obra Entre dos fuegos. Christopher Bullman, ya lo conocéis, publicado en una editorial, auténtico, autor de cabecera de quien le guste la novela fantástica, en este caso también el terror medieval, y bueno, pues con una larga carrera a sus espaldas, también en géneros tan variopintos como la poesía, la dramaturgia, la novela. Ha sido ganador del premio Bridgeport de poesía, también por sus novelas ha sido nominado tanto al Premio Mundial de Fantasía como al Premio Shirley Jackson, y bueno, pues es autor de este maravilloso libro, Entre dos fuegos, del que sobre todo vamos a hablar, pero no exclusivamente de ello, también vamos a hablar pues, de otros libros que vamos a publicar en el futuro, pues, como por ejemplo Los del otro lado o The Daughter's War. Y bueno, pues ya, sin más dilación, también agradeciéndole que pues tenga pues, nos dé el privilegio de oírle hablar en español, que habla muy bien y realmente con un ímpetu de trovador medieval como lo que en cierto modo eres, porque no lo he comentado, pero también te has ganado la vida recorriendo media Europa en festivales renacentistas, insultando a la gente, haciendo roasting a la gente, Sí, con sí. tu personaje de Christopher de Insaltor, Christopher el Insultador. Así que, bueno, pues nada, bienvenido aquí a nuestro canal. O sea, gracias, gracias. Es un gran placer de estar aquí contigo. Gracias por la introducción magnífica. Pues nada, mejor que la tuya, imposible, de toda imposibilidad. Bueno, pues la primera pregunta, tú ahora mismo acabas de llegar del Festival Celsius allí en Asturias. Bueno, ¿cómo ha sido esa experiencia del Celsius para pues, un autor extranjero pues, verse de pronto rodeado pues, de españoles, de gente que pues, es auténtica fanática de su obra? ¿Cómo te lo has pasado tú allí? Fue una experiencia tremenda. Fue maravillosa de conocer mis colegas, Ujú. escritores. Am, la recepción era tan generosa de los españoles, Ujú. ah, que me gustaría muchísimo volver si es posible en el futuro. Y bueno, y en el Celsius, pues bueno, has tenido ocasión también de mostrar tu vena performer, que a lo mejor Ah, cuando eres escritor pues no estás performando nada, pero ¿cómo ha sido ese reconectar con tu vena performer, con la audiencia, con ser el más interesante del lugar, aunque haya auténticas estrellas como tú al lado? muy genial de conectar Ujú, así con los fans. Am, ujú, encuentro que los españoles tienen mucho calor, por el corazón. ujú. Me encantan mucho. Sí, sí, sí. Bueno, allí en Asturias necesitan el calor porque si no tienen frío. Aquí en Madrid no hace falta Ah, sí. el No, calor. no, Ya nos llenan. tampoco en París, No, no. donde Sí, porque vivo. ahora mismo vives en París, porque tú eres estadounidense, pero vives en París. Sí, tengo mi residencia en París por el momento. Ujú, Es posible que voy a volver a los Estados Unidos, ujú, al año que viene, pero ya no sé. ujú. Pero por el momento, ah, me encanta vivir en Europa. Sí, sí, bueno, también teniendo en cuenta que, bueno, eres autor también de terror medieval, bueno, en Estados Unidos, medievo no es que haya mucho, y en este caso concreto, pues bueno, está ambientado en Francia, entre dos juegos, en la Francia de la época de la peste negra, de la guerra de los 100 años, entonces seguramente para ambientarte, para meterte en este mundo, pues qué mejor lugar de residencia, seguramente, que Francia, imagino. Sí, de todas maneras, me encanta, la vida urbana. Ujú, Me encanta, caminar donde debo ir. sí, En los Estados Unidos, si no vives en Nueva York o Chicago, ah,
necesitas un auto y debes conducir por todas partes. Y no me encanta, no me encanta. ¿Has estado, por ejemplo, en las famosas catacumbas? Aún no, porque eran cerrados por un largo tiempo, pero están abiertos en este momento Sí. y quiero verlas pronto. ¿Crees que te ayudaría un poco, pues, también a inspirarte para escribir sobre el medievo, sobre esa época? No sé, mi inspiración más grande Ajá. aparece en el Museo Cluny, ¿lo conoce? Sí, 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 ya, ya. sí, sí, por supuesto. Claro. Sí, 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 no, es un museo medieval muy inclusivo. Tiene estatuas y arte. eh, Hay algunos objetos que me han inspirado por Entre los Fuegos Ujú. en específico. Sí, Hay una cálice, sí, un cáliz. cáliz con las piernas de gallina Guau. que se encuentra entre los juegos. Am, y también hay un tapestry, Sí, un tapiz. un tapiz, Ujú. un tapiz am, que depicta los trabajadores Ujú. de uvas, Ah, sí. así. Y uno de ellos tenía un instrumento, Ujú, un tipo de cuchillo ujú. curvado, am, y me inspiraba por la escena en los juegos con los zombies Claro. trabajando en el campo por el Papa. Claro. Es que una cosa muy buena que tiene Entre dos fuegos, entre, pues, sus muchas virtudes, es que realmente sientes que estás dentro de la mente medieval. Por Ujú. ejemplo, lo que has comentado, pues, de los objetos religiosos. Claro, la naturalidad con que se vivía en la Edad Media, pues, el fenómeno religioso que no tiene nada que ver como con cómo se puede vivir hoy en día, incluso gente religiosa. Entonces, es una adaptación de la mentalidad medieval a la mentalidad contemporánea que tú, la verdad, ese salto de fe, nunca mejor dicho, lo, lo haces de manera magnífica y yo creo que el lector lo va a apreciar muchísimo. Gracias. No me interesaba ah, tentar de am, meter Ujú, un, una sensibilidad moderna en el novela. Para mí era importante ujú. de presentar la mente medieval, Claro. la religión tal que era muy extraño. Mm, Sí, sí. Además, una época pues muy obsesionada con lo que es la redención, la caída, la culpa, el pecado, que son de los grandes temas que en tu libro, de hecho, yo diría el principal seguramente es la redención. sí, sí, por supuesto. Y, por ejemplo, una diferencia entre el aspecto Ujú, moderno y de la época medieval sí, en la concepción de los ángeles. claro. Los ángeles de hoy son criaturas amables, Ujú, con unas caras exquisitas, pero en la época medieval la gente comprendía a los ángeles ujú. casi como demonios, como por ejemplo, un seraf tiene 6 alas y un ojo que quema y todo eso, y estos son los ángeles dentro de los juegos. Sí, porque más lo que tu libro es un libro de terror medieval, pero también de fantasía Sí. medieval. De hecho, se abre el libro que, pues, cuando has empezado leyendo antes, pues con un debate entre los ángeles y los demonios sobre, bueno, pues qué hacer, cómo tratar a los hombres. ¿Cómo ha sido esa inclusión en lo que es? Claro, es que el género es eso, es terror fantástico medieval, es que es un mix de todo que ha salido muy bien, pero ¿cómo ha sido esa inclusión de lo que es el elemento más fantástico, más mitológicamente religioso, en lo que por otra parte es pues un rato de viaje, de peregrinación inversa, por así decirlo, para conseguir pues al final pues, un fin más terreno de redención? ¿Cómo ha sido esa integración entre esas dos partes? Sí. Am, Era importante para mí de presentarlo
en una manera picaresco, Ujú, como en las épocas medievales. ujú, Tiene un poco de Canterbury Tales claro. con los capítulos diferentes. No me interesaba presentar una estructura Ujú, moderna. Los ángeles y los monstruos y los demonios am, ah, son, son todos una parte del viaje picaresco. ujú, Am, Encuentran a otras personas, encuentran animales como en una época medieval normal, sí, digamos. Pero en este caso hay las criaturas divinas ujú, y monstruosas y diabólicas. Am, y fue un gran placer ujú. de tener todas estas herramientas para pintar un mundo diverso y espantoso. Sí, porque por ejemplo salen monstruos en tu libro, no solo ángeles, no solo demonios, también monstruos. ¿De dónde salen esos monstruos? ¿A lo mejor de bestiarios medievales o de dónde proceden? Diría que no hay un monstruo específico Ujú, tirado de los márgenes de las ediciones ujú, iluminadas. Am, Diría al lugar que los monstruos de mi invención ujú, ah, serían, serían familiares, serían aceptados ujú. de los otros monstruos, los monstruos de Bosco o Bruegel, pero no son los monstruos de Bosco. ¿Es la parte que más te ha gustado imaginar, la parte de los monstruos, o a lo mejor otras partes? Todos. Me encanta tratar de representar la Ujú. vida en esta época, pero también las cosas fantásticas. ¿Y crees que a lo mejor la metáfora del viaje es, digamos, la mejor metáfora para representar la vida? ¿O simplemente es algo que dijiste quiero hacer un libro que sea el viaje, la peregrinación? Pero... Podríamos decir que el viaje externo Ujú, es un espejo sí. del viaje interno, porque la redención, como decía, Ujú, es muy importante en esta novela. El arco del protagonista sí. Tomás es importantísimo porque empieza como un guerrero brutal, Ujú. pero se convierte en un hombre más espiritual, un hombre más amable y un hombre capaz de cuidar a un otro. Hay una cosa muy interesante que haces en tu libro, y es que realmente el mal como que tiene varias capas, porque lo fácil creo que hubiera sido pues empezar con una situación pues estática en la que llega la peste negra Sí, y sí. bueno, eso pone el mundo patas arriba. ¿Qué es lo que pasa? Pero lo que pasa es que en tu libro antes ya ha habido mal, ya ha habido la batalla de Crecy, ya ha habido muerte, ya ha habido ahí la pérdida del estatus de caballero por parte del protagonista. Entonces, creo que ese sentido es difícil de manejar literariamente y tú lo manejas como nadie, pero contribuye a darle pues un montón de capas y de complejidad a lo que es tu novela. Gracias, gracias. Para mí, es cuando hay una pregunta de qué va a hacer en un novela histórico, es siempre ah, una ventaja Ujú, de buscar en la historia verdad. Am, por ejemplo, como decías, la batalla de Crécy fue un catástrofe. Yo quería presentarlo ah, como si fuera un evento actual, ujú. inmediato. Am, sí, 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 sí. El mal se presenta en los actos de los hombres, evidentemente en guerra en particular, pero a mí me interesaba
también presentar los elementos fantásticos en el mal, porque los demonios, y los monstruos y todo eso ah, siempre me interesaba de niño. ¿Qué es el mal? ¿Es algo más teológico, algo más moral, algo más mundano? Ah, la definición más sencilla del mal para mí es lo que hace daño. Lo que hace daño al hombre, lo que hace daño al alma. ah, pero al final el mal es siempre contra sí mismo. Eso a lo mejor es una dimensión humana o aplica también, por ejemplo, a los demonios, porque los demonios hacen Ah, el mal, es su naturaleza hacer el mal. Entonces, ¿realmente también hacen el mal a sí mismos cuando hacen el mal? Además, es interesante porque es un libro que tiene eso es estas dos. una pregunta interesante. Am, digamos que el mal que hacen los demonios contra el hombre, la humanidad, se puede decir que es un mal contra sus mismos, Ujú. porque somos en esta mitología, es siempre un mal contra la creación. Ujú. Pues el pecado de los demonios es de no aceptar am, la voluntad de Dios en aceptando como hermanos la humanidad. Claro. Eso yo creo que también habla del silencio de Dios, por así decirlo. Sí. Claro, en ese sentido, volviendo pues a este tipo de pensamiento, ¿son los demonios necesarios? ¿Son los demonios qué? Necesarios. Oh, son Necesarios también necesarios. para que No. para que se perciba también el bien, o para que haya bien también. O sea, el mal es necesario para que haya bien. Sí, pero eso es la pregunta Sí, más profunda de la naturaleza sí. del mal. Y porque al final se puede ver Dios como un puppeteer Ujú. haciendo los dos lados. Sí, sí, sí. Pues Maniqueísta, no se sabe. sí. ¿Cuál ha sido el personaje que más te ha gustado escribir? No quizá el más Mm. importante, que a lo mejor también coincide, pero el que más te ha gustado escribir. Oh, difícil a responder porque me encantaban todos, pero diría que el personaje de Padre Mateo es lo Claro, más relatable. sí. Sí, ¿Es la palabra relatable? no, el más. Oh, ¿Cómo se dice en español? El relatable. Con el que más te puedes identificar. O sea, lo diríamos así de largo. ok, ok. Am, pues me encantaban todos los tres personajes centrales, pero diría que el personaje del cura, Ujú. Padre Mateo, era la persona en, en que uno puede con la más facilidad Ujú. identificar, ah, luchar contra sus propios vicios. eh, eh, una cosa que conocimos todos, luchar a se sentar Ujú. aceptado por Dios, por la sociedad. ah, todos, todos conocen ah, esto. Claro. Es el más humano en su complejidad, seguramente, el del padre, el del Père Mathieu. Luego está, por ejemplo, Thomas, que bueno, pues Thomas es como un antihéroe que empieza siendo Sí, pues antihéroe clásico y luego pues la gente descubrirá a dónde llega, no llega. Pero es verdad que, claro, al estar más clara la tragedia o el drama de su personaje, creo que a lo mejor es más fácil identificarse con un personaje más que no tiene tanto drama, por así decirlo, como ese Père Mathieu, seguramente. sí, sí, sí. Am, somos pocos las personas que saben la vida de Tomás, vida de guerrero, vida de veterano.
vive del hombre traído Mm. por su señor, am, pero todos se identificaron con Padre Mateo, como decías, pero diría que Tomás la figura central, porque su arco es la estructura ah, del novela. Sí. Sí, su historia de redención. Además, una persona que yo diría que actúa mejor de lo que se piensa que actúa. Es verdad que tiene un inicio que no sé, yo creo que no se puede decir que sea que actúe bien, pero luego va actuando por diferentes motivos de una forma que dices, ah, bueno, no sabe que realmente está avanzando. O a mí es la sensación que me da. Y creo que esa inconsciencia de lo que son sus avances en ese camino de redención también es una de las partes más, más interesantes de su personaje. Sí. Sí, 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 verdad, verdad. Eh, cuando Tomás, spoiler, cuando Tomás se encuentra en el infierno, am, era ah, enfrentado Ujú, de cada, cada, cada acto que hizo y cada palabra de blasfemio que hizo, era, para mí, era un gran, ¿cómo es la palabra por challenge? desafío. Desafío, olvidado. Sí. Era, era un gran desafío para mí de pintar un Ujú. infierno creíble, pero también espantoso. ah, y me gustaba muchísimo este desafío. Sí, en ese sentido yo creo que has tenido varias influencias en tu libro. Antes has hablado, por ejemplo, de los cuentos de Canterbury. Yo también pues, pienso que seguramente lo que es la Divina Comedia está allí en esa visita al Sí, sí, infierno, sí. pero incluso en la propia chica que me recuerda bastante, pues, por ejemplo, a la Beatrice de Dante. Entonces, ¿cuáles son un poco las influencias tanto clásicas como medievales como modernas que digas, estos son libros que me han influido a la hora de escribir Entre dos fuegos? Ah, ah, evidentemente, El infierno de Dante. Diría que el libro más importante por Entre los fuegos para mí era A Distant Mirror, de Barbara Tuchman, la gran dama Barbara Tuchman, ah, porque es la historia del 20 Ujú, siglo, con las tragedias de los dos guerras mundiales, de la bomba atómica y de los purgos de ujú, Stalin y sí, todo eso. Eh, Su tema ujú, a Tuchman es que ah, tenemos un espejo por el siglo XX en el siglo XIV, porque con la peste negra, pero también la guerra de 100 años ujú. y el hambramiento, Sí, la hambruna, la hambruna. la hambruna, Ujú. porque era una gran hambruna al inicio del siglo. am, eh, su, su manera de escribir es a la vez ah, clara, pero muy desarrollada. Ujú. Es un, es un, Sí, es un, a es un gusto, gran libro. a gusto, a Sí. gusto. También entonces, en cierto sentido, tú también escribes esta novela desde el presente, para entender un poco el presente, aunque sea un mundo muy, muy lejano, tanto en lo mitológico, en lo religioso, como en lo vivible, pero ¿lo escribes también con este motivo? Sí, yo quería construir un puente Ujú. entre los seres humanos de esta época y nosotros. Bueno, una trama muy original. ¿De dónde te viene un poco? ¿Cuál es la primera idea que tienes que dices, voy a escribir este libro? ¿Cuál es la primera? A lo mejor Sí, sí, la sí. peste negra, el personaje de Thomas. Sí, la prima cosa era la peste negra, Ujú, porque mi editor me ha preguntado,
qué quiere escribir próximo, el próximo? Y, y, ah, acabó, acab- acabé Ujú. de escribir una novela am, que tiene lugar durante los años 1930. Ujú. Eh, cómo, cómo me gustaba las reescribimientos para eso, reescribimientos profundos, porque tenía que saber am, algo de la experiencia de un soldado Ujú. del primer guerra mundial, que era el protagonista de los del otro lado, pero también am, la situación económica durante la Gran Depresión. Ujú. Todo eso me ha encantado de aprender. Pues me decía dónde quiero pasar un año y medio de mi vida Ujú. ah, en las bibliotecas y me decía la época medieval. Pues ah, me encantaba siempre los, los elementos terroríficos Ujú. en las pandemias. Claro. Pues, por ejemplo, mi novela favorito como adolescente fue The Stand de Stephen King, que se trata del virus Captain Trips durante un am, gran epidemia del superflu. Sí. Eh, pero al lugar de decía, ah, ¿qué sucede o qué sucedería si había una peste negra moderna? Me decía, ¿qué sucedió durante la verdadera peste negra? Eso fue la semilla Ujú. de la novela. Am, y pues, ¿quiénes son los protagonistas? Am, Quería explorar la vida, la historia de un caballero, Ujú. sabía Sí. esto, pero la, la primera cosa, el primer capítulo del novela era desarrollado con ¿cómo se dice en español? Ejercicio, Ujú. ¿sí? Y me decía, ok, tenemos, tenemos cuatro brigantes, cuatro Sí. brigantes, Sí, bandoleros. bandoleros. Sí. Tenemos cuatro bandoleros. Tenemos una chica de edad, de edad 12, 13. Ella se presenta y ella dice, necesito ayuda con el enterramiento de mi padre, Ujú. muerto de pesca. Y no era una cosa buena para un tal chica de encontrar cuatro tal hombres, pero, pero si uno de ellos era caballero y ya tenía honra, eh, eso fue ah, eh, el inicio. Ujú. El inicio. Escribí esta escena y permaneció como el inicio del libro. Ujú. Que un libro que además, un libro que escribiste en 2011, pero sin embargo ha explotado como fenómeno en los últimos años, en los últimos meses. ¿Cómo ha sido un poco ese recorrido y ese pues, cambio de lo que es la vida del libro? Sí, sí, fue absolutamente bizarro, porque fue mi segunda novela. Ujú. eh, Cuando no tenía éxito, am, yo continué con otras novelas, pero con menos y menos y menos éxito, un espiral de muerte, ¿sí? ¿Sí? Era necesario de
rebrand Ujú. myself. Pues mi agente literaria me dijo, pues, ok, ah, te gustaría escribir un otro género? Ujú. Y yo dije, me encanta la fantasía, ¿por qué no escribir un novela de fantasía? Y eso fue el nacido Ujú. del ladrón de Lingüinera, haciendo un paso avanzado en el futuro, 2020, Claro. y viene COVID. Yo he buscado eh, ganado Ujú. los derechos de Entre los Fuegos. Ah, pensando solamente venderlo en los Ujú. festivales del Renacimiento donde yo trabajaba am, como merchandise. Ujú. Eh, Ahora viene un interés general en las pandemias porque nos visita una pandemia. Am, Además, en Reddit Ujú. hay unos evangélicos del libro. Sí, sí, sí. Un interés a comenzar a crecer ahí. Además, yo había firmado el Ujú. contrato con Thor Ujú. Macmillan por Larón. Eh, Thor es buenísima en hacer promociones, ¿sí? Y todo el mundo se decía quién es Christopher Buehlman, esta novela que viene y parece interesante, que ha escrito. Ah, y aquí lo tiene una novela rojo con un caballero esqueletal, en el cubierto. eh, el libro comencé a vender. Am, Me ha cambiado la vida. am, Porque yo tenía los derechos a mí en este momento. Al lugar de recibir menos de $1 por libro, cada libro fue $6. Ujú. Am, en este momento, ah, he entrado en los negociaciones con Tor, Ujú. am, y eventualmente yo vendí los derechos al Tor. Qué buena decisión, porque es sobre la mano de Thor que el libro explotó. Y me encontré en The New York Times bestseller list, me encontré en Sunday Mail en Inglaterra y fue un gran éxito. Y por la primera vez de mi vida y de mi carrera, Ujú. ah, en inglés decimos que he's a 15-year overnight success. Y esta fue l mi situación. Merecido, muy merecido. Bueno, ¿cómo Gracias. se compara Entre dos fuegos con las siguientes novelas que vamos a publicar nosotros en Oz tuyas, tanto con Los del otro lado, que es de tus primeras novelas, como con The War's Daughter? Sí, sí, sí. Recensor Ujú. me ha nombrado, proteano. Eh, yo, conocía la definición de proteano. Me necesitaba, buscarlo en el diccionario, pero tenía que, estar de acuerdo, Sí. porque cambio capa en cada libro. Sí. Eh, O sea, proteico, proteano. Sí, Proteico, sí, sí, sí. Ok, Como gracias, Proteo, gracias. el- Proteo. sí, Ok, sí, ok, sí. ok.
Gracias por la ayuda. Am, nunca, nunca hago la misma cosa en una novela. Cada uno es más distinto de los otros. Pues Entre los fuegos tiene en común con The Daughter's War el hecho de ser rojo. He de seguir la historia de un caballero, pero en este caso de una dama caballero. Pero es fantasía. La guerra no es la del infierno contra el cielo, es una guerra goblin. La tercera guerra goblin. Qué guay. Sí, 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 sí. Y además, el protagonista tiene más en común con un caballero español que francés, porque el modelo por el país ficticio, el modelo por el país ficticio Hispania es claramente España, pero con una mezcla. No es exactamente España. Quería construir un país ah, vecino, un país ibérico, como se fue un tercer país en la península. Pues el idioma es cerca del español, pero no español. Tiene elementos de catalán, portugués. ¿Cuántos países? Países estados hay dos. ¿Ah? España y Portugal hay dos. Los dos. Como estados. Técnicamente, dos. Sí, 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 verdad, es verdad. Pero muchas culturas, sí. La guerra contra los Gavín, las guerras contra los Gavín eran terribles por los seres humanos. Porque los goblin de estas novelas no son los goblin de Tolkien, no son los goblin de Dinneman, son los goblin absolutamente espantosos. Ah, tienen un mente de la lucha, ¿sí? Tienen tácticos brutales, tienen una naturaleza muy diferente de los humanos, los seres humanos. Son alenos, totalmente alenos, con lenguas articulados como el rattle de un rattlesnake. Sí, cascabel. Sí, sí, sí. Una serpiente cascabel, sí. Gracias. Haciendo sonidos insectiles. Pues es muy difícil para los seres humanos de hablar su lengua, que es bizarro de entender. Y nos comen, claro. Sí. Eso no es bueno. No es bueno. A nosotros nos come el tiempo y bueno, pues lo cierto es que ha sido pues un auténtico placer estar contigo hoy aquí y bueno, pues esperemos seguramente en el futuro próximo quizá tengas ocasión de volver a España y estar de nuevo con nosotros. Me Un gusta auténtico placer. muchísimo. Sí. Un gran placer. Un placer. Muchísimas gracias, Un placer. Francisco, y gracias a os.